Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes 8 de julio. Un saludo muy especial a todos los santanecos que ya desde el día de ayer están desde luego casi arrancando, ¿verdad? Todas sus actividades ya de fiestas patronales. Ahí lo veíamos en el informe que nos estaban brindando a través de esa información de Telenoticias 21. Así es que desde ya muchísimas felicidades también para Santiago de María, que en iguales términos tiene esa, digamos, celebración de sus fiestas julias. Así es que desde ya pues muchas felicidades. Esta mañana de lunes, como siempre, deseo que se puedan cumplir sus metas y objetivos. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana nos acompañan, como ya la vez anterior los presentamos, un grupo de ciudadanos jóvenes para abordar varios temas de país que, por cierto, han estado gravitando en los últimos días y que tienen que ver con acciones en materia de seguridad que el gobierno ha venido realizando. Vamos a hacer un análisis también político con relación a el tema de partidos. El día de ayer, por cierto, el partido FMLN ya hizo cambios concretos en su dirección. El ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, asume la Secretaría General. Vamos a hablar un poquito de eso y también, por supuesto, vamos a tratar la manera de hablar de otros aspectos que tienen que ver con el país. Saludo cordialmente a Leonor Selva, experta en política pública. Leonor, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto, por la invitación. Bueno, también quiero saludar a Tania Pastor, ella es abogada de la República. Tania, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Saludo cordialmente también a Henry Flores. Gracias por acompañarnos, Henry. Bienvenido. Buenos días, Ernesto López. Buenos días a los amigos panelistas. Gracias a Isaac Ortega también. Gracias por acompañarnos. Gracias, Isaac. Ernesto, por la enorme oportunidad. Bueno, sin duda alguna, varios son los temas que he mencionado. Creo que es importante, bajo la lógica y la mirada de ustedes que han estado o que les gusta también observar cómo está el panorama en nuestro país. Quizás vamos a hablar de este tema de seguridad que ha venido en los últimos días ocupando la agenda de medios. El presidente de la República el día de ayer convocó a su gabinete, día domingo, en horas de la tarde, su gabinete de seguridad, donde hizo ver pues una valoración del trabajo que se ha venido haciendo y por supuesto también manifestar la reducción que ha habido de asesinatos y el llamado también nuevamente que reitera hacia la población para que no se deje extorsionar. Además, gobierno mantiene emergencia en los centros penales y pidió la colaboración de todos los actores. A ver, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto? Isaac, comienzo contigo y el resto también tienen la palabra. Bueno, yo creo que es, como estábamos comentando fuera de cámara, la población está percibiendo como muy positivo, ¿verdad? El hecho de que el gobierno vaya de frente ante ante esta problemática que hemos estado viviendo por muchos años. Creo que ahorita, cuando nosotros hablamos con la gente o lo dialogamos o platicamos con ellos, ya creo que los métodos o las formas como que han quedado en segundo lugar y están viendo positivo el hecho de ir de frente, aunque habría que hacer un análisis un poco más profundo de todos esos procesos que se podrían estar saltando, violentando, ¿verdad? Que se puede comentar en las redes sociales, lo podemos leer a cada rato, pero creo yo que la población está percibiendo que el gobierno tiene la buena intención de hacerlo y creo que en el camino va encontrando las herramientas, las formas para poder tener una mejor idea de qué es lo que va a hacer. Recordemos que ese fue o ha sido y sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población y por consecuencia el principal anhelo de que alguien resuelva este problema, ¿no? A ver. Yo creo que esta semana yo he visto también eso que decía Isaac, que también el plan se va adaptando. Por una parte, se presentó la segunda fase, que es lo que hablábamos en la entrevista pasada, de darle más sostenibilidad y de atender la parte de la prevención. Pero también a mí sí me ha gustado mucho, por ejemplo, que esta semana los jueces hicieron un llamado de atención sobre las medidas, sobre las posibles consecuencias de las medidas
extraordinarias en los centros penales y cómo estas podían entorpecer procesos judiciales y hacer que ciertos imputados salieran libres por cosas procesales. Y vi súper positivo que el gobierno se reuniera con la Corte Suprema para solventar esto, y entiendo que hoy ya han llegado al acuerdo de que se van a seguir celebrando las audiencias, la justicia se va a seguir administrando adecuadamente, precisamente para que haya justicia y para que los delincuentes, los que tengan que responder, no salgan beneficiados de alguna falla procesal. Entonces, me parece muy positivo que las autoridades de seguridad también ya se están adaptando al Estado de Derecho y están adaptando el plan para que sea más sostenible. Ok, a ver, Henry. Creo que es importante que varios actores sociales, políticos, importantes, claves del país ya se están sumando a este plan, que no es un plan del gobierno, sino que es un plan integral. En un principio hubieron muchas críticas porque decían cuál es el plan de seguridad, incluso ahora algunos diputados están diciendo vamos a dar los votos porque se han solicitado cerca de 91 millones de dólares, pero necesitamos saber cuál es. Y desde un primer momento el presidente lo ha dicho, esto va a ir en varias fases. No se ha dado a conocer todo el plan de seguridad porque, por supuesto, hay estrategias importantes. No puedes dar detalles de esa naturaleza. Pero lo importante es que estamos viendo que cada fase, así como lo ha dicho el presidente, esto va por fases, tiene sus elementos, tiene sus estrategias, y esta fase en la que estamos es muy clave y es muy importante porque al menos en el programa que tuvimos la vez pasada nos había dado a conocer, y hoy estamos en la fase de oportunidades. Para esta fase se están solicitando cerca de 91 millones de dólares. En la fase anterior, que era una fase más frontal y que la gente lo vio bien, tuvo excelentes resultados, hasta el grado que se tuvo un promedio de homicidios de 5 a 7 diarios. Ahora ese número se ha mantenido en 7 homicidios por día, eso es bueno. El gobierno recibió la situación de seguridad con cerca de 10, 11, 12 homicidios diarios, lo que significa que el plan está teniendo resultados. Esperemos en Dios, esperemos que toda la sociedad, esperemos que todos los actores importantes puedan seguir contribuyendo. Esto no es malo, el hecho de que los jueces se pronuncien, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, el hecho de que analistas importantes se pronuncien, esto no es malo, esto es bueno, esto abona al debate, y el resultado es que el presidente y su gabinete de seguridad está escuchando, y ahora tenemos decisiones importantes como el hecho de que puedan haber algunos ajustes en este plan de emergencia que se tiene para que reos puedan incluso vía tecnología, vía virtualmente puedan realizarse algunas audiencias. Yo creo que esta semana va a ser muy clave. El presidente, el ministro de Seguridad ha dicho que está dispuesto incluso a explicar y sentarse con los diputados para dar más detalles de cómo se van a invertir estos 91 millones de dólares que se están solicitando en la Asamblea Legislativa para reorientar algunos fondos. Bueno, y es que ese elemento de la discusión en la Asamblea Legislativa es bien importante porque se trata de ver el tema de presupuesto, o sea, el tema de recursos per se, que es uno de los principales, llamémosle así, grandes vacíos que ha tenido en los últimos años el país, debido al problema fiscal, debido a la corrupción, como ha permeado, como ha golpeado con tanto dinero, y que a lo mejor no se ha logrado mejor administrar. A ver, Tania, veamos a ver cuáles son los elementos que también sumas al análisis, porque luego vamos a entrar en discusión de los puntos que cada uno de los compañeros de mesa ha logrado plantear. Claro, bueno, a propósito de la mesa de discusión, lo importante de sentarse a hablar con los diputados, planificar un poco más cómo va a ser la estrategia, sin dar mayor detalle, pues es un plan de seguridad de Estado, pero más allá de que solo es importante la conversación con los diputados, es importante tener presente que la conversación y esa mesa de discusión debe de tenerse con todas las partes intervinientes. Ahí es importante, por ejemplo, el hecho que esa reunión con los magistrados y jueces debió ser antes y no después. Un ejemplo, porque sí es mejor cuando hay un trabajo coordinado en equipo, los resultados son más eficientes, son más eficaces, son más prontos.
En este sentido, sí se mencionó bastante la violación del artículo 23 de la ley penitenciaria, la interrupción de la realización de audiencias, pero todos esos eran temas relativos. Siempre se pueden dialogar, siempre se pueden coordinar, porque los jueces perfectamente se pueden trasladar. De hecho, hubo una jueza que fue entrevistada, una jueza de vigilancia penitenciaria, y ella manifestó: en mi juzgado no se ha suspendido ninguna audiencia porque en lo personal yo me he trasladado. Eso quiere decir que hay situaciones que se pueden solventar si tenemos la voluntad de coordinarnos y colaborar. Ahora, era mejor haberlo coordinado desde antes, pero eso no quiere decir que se iban a suspender o se iba a suspender la aplicación de justicia. También en los casos de los términos que vencían, que habían pasado los 24 meses, porque estaban antes de la reforma del 2012, que eran 36 meses después, en esos casos sí también hay que ver que esa mora judicial a veces está justificada y a veces no. Hay sentencias que uno lleva casos esperando hasta 2 años, 3 años por una sentencia. Es cierto que hay mora judicial, pero también que venir a esperar que se vence ahora y aconteció que está la situación de emergencia nacional, entonces ahora se me interrumpen a mí las cosas. Siempre hay métodos de solventar esas situaciones, pero hay que coordinarlo de la misma manera con la Fiscalía. La situación que se dio con las dos personas detenidas del bus de la 202, ¿sí?, perfectamente se pudo coordinar, girar una dirección funcional bastante rápida y eficiente de parte de Fiscalía para que se pudieran realizar investigaciones o diligencias preliminares para poder hacer el requerimiento fiscal por los delitos que correspondían y no solamente por resistencia. Es decir, aquí lo que ha hecho falta un poco de coordinación, sin embargo son elementos que no van a impedir que se ejecute con eficacia el plan de emergencia, porque son situaciones que se pueden solventar. Ahora, la eficacia y la eficiencia de este plan, yo creo que ahora se viene a dilucidar más eso que estaban diciendo, que esto es más de lo mismo. Esos planes mano dura y que se han traído desde años, pero que a mí en mi opinión siempre me ha parecido que es un autoboicot lo que se ha dado en El Salvador con todos los presidentes que hemos tenido en el tema de seguridad y con estos planes de enfrentar a la delincuencia de forma directa. Esto ha sido un autoboicot, nunca hemos tenido un combate real como el que se está dando ahora. Y es más, se fortalecieron las pandillas después de las treguas. Y estas leyes tampoco fueron como antes, que ya son terroristas las pandillas, ahora se les puede detener por el hecho de pertenecer a una pandilla. Y esos son temas importantes a considerar y que con la integración ya de la fase 2, oportunidades, ya viene a convencer a mucha más gente de la que ya estaba convencida que en realidad es un plan integral y que va a tener buenos resultados. Ahora es importante el tema también de derechos humanos que se ha tocado, brevemente lo voy a manifestar porque lo vamos a profundizar después. Supuesto. Pero en el tema de derechos humanos recordemos que son 2 elementos los que busca la Constitución en el artículo 27. No solamente es la resocialización, reeducación y rehabilitación de la persona criminal o delincuente. Ese es un elemento bastante importante, pero también en la Constitución se reconoce el hecho que la finalidad de la pena es además la prevención general. Sin la prevención general, bueno, por ejemplo, el caso Saca, ya no sería en los gastos reservados. No hemos sabido nada de la presidencia actual, sin embargo se mencionó que se iban a cerrar ese tipo de gastos. No se han solicitado financiamiento en ese tema, que en todas las presidencias anteriores, cada vez que se solicitaban refinanciamientos o fondos extra para esa cuenta, para esa partida, nunca se cuestionó tanto como se está cuestionando, por ejemplo, ahora el plan de emergencia del presidente Bukele. Sí. Pero más allá de eso, lo importante es rescatar que el tema de la seguridad por fin está siendo palpado por toda la población y ojo, que no por la población minoritaria, porque hay 2 elementos muy importantes en este gobierno y uno es que los ministros ya no son ministros o los funcionarios públicos ya no son funcionarios de escritorio en aire acondicionado detrás de una mesa. Ya estamos viendo que el funcionario público ahora trabaja de verdad por el pueblo y trabaja en la calle, trabaja de lunes a lunes las 24 horas. Y además la población a que está dirigida todo este tema de seguridad es la mayoría de la población, ya no es un sector especial ni cercano a los funcionarios en gobierno. Bueno, es interesante porque tú agregas un elemento bien necesario en esta mesa y es precisamente este tema que tiene que ver de cómo lograr lo que decía Leonor, la adaptación entre esa plática entre los actores del Estado para poder de alguna manera concatenar esfuerzos más positivos. Pero también el otro elemento importante es la discusión en la Asamblea Legislativa, el de poder lograr el consenso para obtener esos recursos y por supuesto también de otras fallas que dentro del sistema judicial
al menos así eso lo percibe la población, a lo mejor no sea así, como los casos de corrupción que tú has mencionado. A ver, el resto. Ya hay detalles que a mí me llaman la atención. Recojo algunas declaraciones textuales del diputado Chafik Handal y dice que nos ponga Nayib Bukele el plan. Hasta ahora no se conoce, son puras declaraciones. Él dijo que el primer día de su gobierno iba a presentar el plan, no ha presentado ninguno, está sacando por pedacitos. Bueno, por eso se llama un plan de seguridad, claro. Y hay estrategias que hay que seguir y no se puede dar a conocer, son varias fases, pero quiero citar estas declaraciones porque ellos están diciendo qué es lo que se va a hacer. Creo que en esto va a ser muy necesario la responsabilidad fiscal. De hecho, hay una ley de responsabilidad fiscal, pero la seguridad es primordial. Ahora estamos viendo algunos resultados de las mismas decisiones que tomaron los diputados al inicio, en su afán de boicotear al gobierno. Recordemos que quitaron cerca de 400 millones de dólares que reorientan para el tema del FODES. Quiero recordar esto porque así como hicieron esa aprobación de cerca de 400 millones de dólares que van a transferirle a las alcaldías y simplemente lo hicieron de la noche a la mañana, casi un madrugón legislativo, y le dijeron al presidente, bueno, ahí vea usted de dónde saca el dinero, pero aquí está la ley aprobada para que se reorienten fondos. Así, ojalá sean responsables para aprobar mucho menos de ese dinero, porque solo se están solicitando 95 millones de dólares y que va a servir para esta nueva fase del plan de oportunidades. ¿En qué consiste esta nueva fase? Bueno, justamente en generar oportunidades, porque en un primer momento se aprueban 31 millones de dólares que tiene que ver más con el fortalecimiento de la policía. Hablábamos la vez pasada de que hay policías que no tienen ni siquiera para sus municiones, aparte sus salarios son bajos, y ahora se les está garantizando alimentación, se les está garantizando uniformes, se les está garantizando el que ellos puedan tener un mejor bienestar social. Pero en esta fase de oportunidades estamos hablando, por ejemplo, de 100,000 formaciones, becas, estudios para aquellos jóvenes que puedan en algún momento estar en riesgo. Ya el presidente lo anunció, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones no sigue nada más como una empresa, sino que se convierte en un centro de formación. Él lo ha llamado una universidad. Sí, técnica. No una universidad pedagógica, pero sí, es algo más técnico, sí, que va a generar 100,000 oportunidades. Claro. Para esto se necesita fondos, porque el CIFCO, por cierto, lo dejaron quebrado. Entonces, se necesitan estos 91 millones de dólares, por ejemplo, para fortalecer estas 100,000 formaciones técnicas. Pero al punto que iba es que ojalá los diputados no se vayan en algunos detalles más superficiales y que vayan al fondo del asunto, que es cómo estos 91 millones de dólares van a ser necesarios para no solamente la represión, que era en un primer momento, sino ahora la oportunidad, que es la fase de prevención e incluso de reinserción. ¿Concuerdan ustedes con el sentimiento general de percibir que hasta este momento pues ha habido una especie de control de lo que podría ser el auge delincuencial? Pues yo creo que sí ha habido un control, pero eso debe de ser el punto de partida, digamos, para poder analizar todos estos temas, ¿no? Pero realmente lo que creo que lo comentábamos la vez pasada, que eso es como algo bien natural. Obviamente tú sacas todas las herramientas que tenés para combatir algo. Obviamente la otra parte va a entrar en un escape, ¿verdad? A una resistencia en donde se van a esconder, se van a ir detrás de donde... El método con el cual se está haciendo eso es diferente a cómo se ha venido haciendo. O sea, hoy estamos hablando de algo más estricto, sí, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro que sí, es correcto. Pero este proceso también tiene que considerar que creo que es algo en donde muchos podemos coincidir, o incluso la gente que vive en comunidades vulnerables puede decir, sí, está bien que vayan de frente, pero que para nosotros que estamos en estas zonas rojas, donde aquí adentro es donde se están escondiendo todos los pandilleros, a nosotros son donde nos tienen limitados, y conozco muchas comunidades de mexicanos donde en esa misma colonia, por decir así, están los pandilleros escondidos y les avisan cuando va a llegar una policía, y después de eso, ¿qué? O sea, la población más vulnerable es la que pasa más en zozobra, ¿verdad? Nosotros tal vez
en la parte, en la ciudad, en la zona metropolitana, tal vez no nos damos cuenta de esas cosas, pero cuando vas y empiezas a platicar con la gente, te das cuenta que hay ciertas cosas de este programa o de este plan control que tal vez no se han visto de lleno con la gente que más lo necesita. Como decía Henry, creo que muy importante va a ser la capacidad de negociación que va a tener el gobierno en sí con todas las entidades que involucran todas las partes de este proyecto, de este plan, porque si no vamos a pasar mucho tiempo en este tira y encoge de que justifíquenme el dinero para poderle dar, pero para otras cosas sí, en un encerrón pueden fregar todo el presupuesto, ¿verdad? Yo uso fregar la palabra porque es lo que hacen, ¿verdad? No hay un análisis realmente. Se distorsiona toda, digamos, la base de pero discusión sí está técnica por entrar en un juego de carácter ideológico, de carácter político, que creo que uno de ustedes mencionaba, ¿no? Y la consistencia o qué tanto va a durar o qué tanto van a aguantar o soportar los grupos delincuenciales esta represión, que es lo que yo estoy viendo. Tal vez que sí, ahorita por el momento, tal vez ellos están en un plan de, ok, analicemos, ¿verdad?, qué está pasando, pero de aquí a 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, obviamente ellos van a tener que salir otra vez a tratar de financiarse, pues, ¿verdad?, porque son una estructura. Ahí estará el gobierno preparado para darle frente a todo eso. Esa es la pregunta. ¿Qué es todo lo que se está haciendo, todos estos fondos que se están pidiendo, realmente están considerando tanto a las personas vulnerables como una posible represalia de parte de las pandillas, que ya lo empezamos a ver, pues, ¿verdad?, en ciertas cositas? Eso es lo que yo creo que también se tiene que analizar. Sí, mira, perdón, que hay algo bien interesante, hay algo bien interesante. Yo no creo que haya alguna represalia. Bueno, seguramente a estos grupos irregulares no les va a gustar la represión o el ataque frontal, pero antes que se me olvide, por ejemplo, el presidente ha creado una unidad que es nueva, que es la unidad de tejido social. Esto no se está experimentando. Esta unidad social ya funcionó y se creó en la alcaldía de San Salvador cuando Nayib Bukele fue alcalde. Trabajaba con diferentes comunidades e incluso recordemos que en la comunidad de Iberia se creó una biblioteca de primer mundo que se acaba de visitar, por cierto, y una de las acciones que se está tomando es visitar estos territorios en riesgo. Ya se fue, por ejemplo, a La Campanera. Por primera vez en la historia vemos a un grupo de funcionarios que se van a meter ahí a esas zonas rojas, a La Campanera, y dicen, aquí vamos a crear una biblioteca. Por primera vez vemos a un grupo de funcionarios ayer que se fue a meter a la comunidad Las Palmas, donde hay cerca de 10,000 familias, que dicen, les vamos a ayudar a que todos los jóvenes puedan tener capacitaciones, cursos técnicos. Para eso son los $91 millones. Y yo siempre lo he dicho, yo no creo que el tema de pandillas tiene que ver con la falta de oportunidades también, y por eso se llama oportunidades. Yo no creo que un pandillero quiera que su hijo sea pandillero, y si le estás diciendo, si no aceptas que el que tenga, por ejemplo, una biblioteca, el que agarre esta oportunidad, tu hijo también va a ser como vos. Yo creo que al final, si le preguntas, ¿querés que tu hijo sea pandillero?, el pandillero te va a decir que no. Esto también se trata de oportunidades. Quería rescatar este tema de la unidad de tejido social, porque solo para esta unidad son $2 millones, que ya está trabajando Carlos Marroquín, conocido como el SLIP, que viene de hecho de abajo, todos lo conocemos, y hay otras unidades también que se van a ir fortaleciendo. Está la unidad de Prepaz del Ministerio de Seguridad, la de Prevención de la Violencia, que también se ha sumado, y más allá de fortalecer unidades o de darle fondos, son algunos programas que se van a ejecutar. Hay varias bibliotecas que están en zonas rojas como se le conoce, que se van a construir, cines que se van a reconstruir, y que esto va a permitir que los jóvenes ya no tengan como única opción meterse a la pandilla, sino agarrar este tipo de oportunidades. Yo creo que esta es una oportunidad ideal, esta discusión de presupuesto que se viene con la Asamblea, para que ambos actores cambien su dinámica, porque ciertamente desde en el periodo en el que se tuvo la elección presidencial, se conocieron los resultados, y el periodo de toma de posesión, claramente vimos que la Asamblea hizo un montón de movimientos, sobre todo presupuestarios, que limitaban, orientados a limitar al gobierno. Pero por otro lado también hemos visto una dinámica de parte del presidente de choque, de decir, me urgen estos fondos, están conmigo o están con la delincuencia, y creo que es el momento de cambiar la dinámica. Es una oportunidad ideal sobre un tema muy importante, sobre el tema de oportunidades, como dice Henry,
para que ambos órganos del Estado cambien la dinámica. El presidente, al pedir un cambio de presupuesto, sí tiene la responsabilidad de explicar mínimamente algunos componentes del plan sin revelar todas las estrategias. Aparte, para que los diputados piden detalles, no mínimamente. Pero aparte vos podés tener esa discusión, pero podés pedir una discusión cerrada, o sea, tampoco es que tiene que ser público todo. Puedes tener reuniones con la Comisión de Seguridad, por ejemplo. Pero por otro lado, los diputados también tienen que respetar que el primer año de gobierno siempre es un año complicado, porque el presupuesto con el que tú manejas este primer año no es el tuyo, claro. Lo decidió un gobierno anterior. Entonces creo que es legítimo y los diputados tienen que verlo con esa madurez, que se estén pidiendo reorganizaciones, porque hay un nuevo gobierno, hay un nuevo presidente y tiene un legítimo derecho de decir estos son mis planes y estas son las reorientaciones que necesito. Claro. Pero necesitan cambiar esa dinámica para darle sostenibilidad, que es lo que hemos venido hablando. Todo el mundo, cualquiera, y aquí sí difiero de mis compañeros, no es la primera vez que llega un funcionario a la campanera. Sí. Aquí la verdadera innovación es que no solo lleguen esta vez. Que no solo lleguen esta vez. Las anteriores autoridades siempre llegaron. Para la foto. Y se queden. Solo llegan para y la creo foto. que lo pueden hacer y creo que este el gobierno punto lo puede ahora hacer. Y el reto para el nuevo gobierno es llegar y quedarse. Exacto. Y digo como Estado, ¿no? Donde comience a la reconstrucción de ese tejido social, que me parece que es muy interesante lo que Henry menciona, de esta unidad que preside este otro comisionado. Yo sí espero represalias de las pandillas, yo no espero que se queden de brazos cruzados tampoco. ¿Tú crees que va a haber algo? De hecho, ya vimos, bueno, el presidente ayer estaba comentando el hecho del intento de las huilas y salir con plástico e instrucciones hacia otros pandilleros para que ejecuten órdenes desde la prisión. Entonces, ellos están en este momento arrinconados, ya no tienen estar girando órdenes desde adentro hacia afuera. Quieren, bueno, en una de las huilas se mencionaba hasta el hecho de que estaban pidiendo radio satelital recargable de forma solar. Es decir, ellos están totalmente cortados en su comunicación hacia el exterior y ellos no se van a quedar tranquilos. Ellos están, me imagino que deberán de estar reaccionando, y cuando vean que se cortó la comunicación totalmente, van a intentar agruparse afuera y tomar nuevos mandos afuera y reaccionar. Tampoco se van a quedar de brazos cruzados esperando ver cómo los aplastan. Si ellos se consideran, es decir, ellos están controlando territorio que El Salvador o que el Estado de El Salvador nunca debió ceder, porque es uno de los elementos del Estado, el territorio. No puedes tener un gobierno en un territorio coartado porque tenés sectores en donde no puedes gobernar porque está dominado por las pandillas. Entonces estas pandillas han estado incrustadas en esos territorios por años. No vamos a esperar sacarlos en un mes disminuyendo solamente los homicidios de 9 a 7, cierto, es muy bueno, pero aquí falta todavía muchísimo por trabajar. Y sí, yo insisto, y la conferencia de ayer del presidente me da la razón, que no podemos darle el mismo tratamiento a los pandilleros que a la delincuencia común. El estado de emergencia sí me parece que debió haberse hecho la separación de los terroristas condenados en relación a los demás, a la delincuencia común. ¿Por qué, decía el presidente, no entiendo cómo es que estas personas recuperando su libertad y salen con instrucciones cometiendo otro delito, siendo capturados en flagrancia? ¿Qué es lo que están pensando? Dice. Pero es que ahí es donde están fallando en el plan. Hay que hacer medidas dirigidas especiales para ellos. No podemos esperar que dentro del penal, en ejecución de pena, estas personas van a ser rehabilitadas con Yo Cambio. Estas personas crecieron en un mundo, los que están siendo capturados en este momento ya nacieron y crecieron y se desarrollaron en ese mundo donde no hay valores. Ya ellos no respetan la vida ajena y para ellos la vida es nada. Entonces, intentarles meter en la cabeza que no cometan delitos es una manera muy ingenua de tratar el problema. Estas personas no reconocen valores. Hay que socializarlos desde cero a ellos para cambiarles la mentalidad, si acaso en algunos casos todavía se puede hacer porque es finalidad del Estado. Pero definitivamente hay que darle un trato diferenciado a los terroristas de los delincuentes comunes. Ahí hay que hacer la separación en ese estado de emergencia que se ha decretado a nivel nacional en todos los centros penitenciarios y darles el tratamiento que sí se merecen a ellos, pero no a la delincuencia común. Bueno, de hecho, ahí tenemos esta noticia a la cual tú hacías referencia, ¿no? Claro, toda la manera de salió con 13, me parece, 13 huilas con instrucciones y fue capturado él recobrando su libertad, me parece, por el delito de tenencia y portación, conducción ilegal de arma de fuego. Es decir, estaba cumpliendo su condena, ya el tipo iba para afuera supuestamente resocializado. Entonces ahí eso te está indicando
que el programa Yo Cambio es bueno para la delincuencia común, pero no para los terroristas. A ellos hay que hacerles un tratamiento psicológico, social, de todo tipo, pero más dirigido, más especializado a ellos. Sí, llamémosle una situación mucho más compleja. Claro, es que por sí la es más cual ellos compleja, están son ya terroristas. de manera criados, ¿no? O sea, ya ellos crecieron así, hay que socializarlos nuevamente desde abajo. No escapa a pensar de que es positiva también la campaña de sensibilización que en su momento se está desarrollando por parte del gobierno, en el sentido de advertirle a los jóvenes: no malgastes tu tiempo, no malgastes tu vida. Al final. Y buenísimo que se estén sumando todos los medios de comunicación. Sí, ahí estamos. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar participando y enviándonos sus comentarios a través de nuestras cuentas. En Twitter estamos en @diálogo21 y en @NetoLópezRadio. A propósito, aprovecho de invitarlos a ustedes a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hablar acerca del cumplimiento y la evaluación que tiene ya este órgano colegiado. Para este mes de julio concluye ya el periodo por el cual fungieron como magistrados, como autoridades. Y vamos a hablar del proceso también de elección que deberá tener para los próximos, creo que el 15 de julio termina la autoridad del tribunal, ¿verdad? 15 de julio, ¿verdad? Bueno, así es que el doctor Miguel Ángel Cardosa, hoy a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza. Y qué bueno que nos esté haciendo llegar sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados. Un panel muy interesante, muy enriquecedor. Tania Pastor, abogada de la República. Leonor Selva, también experta en políticas públicas. Henry Flores, también coordinador de Movimiento Nuevas Ideas en el área de juventud y también del partido Vamos. Isaac Ortega, siempre en el área de juventud. Interesante porque logramos, a partir de la experiencia que ustedes tienen y esas refrescantes ideas que se pueden tener con relación a estos temas que obviamente necesitan del recreo de estos componentes y de opinión. Por ejemplo, hablábamos del tema de la sensibilización, de las campañas que son bien importantes, pero también es importante, les decía a ustedes extra cámara, que conversando con algunos alcaldes, decían que importante será que el gobierno también en este plan los incorpore, sobre todo para trabajar de la mano en el sentido de que todas aquellas políticas públicas y aquellos problemas locales que tienen en los municipios definitivamente van a necesitar el componente de aporte de ellos. Yo creo que eso, de hecho, me gustó la presencia de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, tenía también a María Chichilco y creo que el ministro de Obras Públicas y el presidente de ANDA, que estuvieron en San José Guayabal, para citar un ejemplo de lo mucho que están haciendo varios funcionarios de abocarse directamente hacia los alcaldes. Claro, justamente, Ernesto, a eso iba. Desde un primer momento, incluso desde antes que el presidente Nayib Bukele iniciara el 1 de junio, él ha tomado en cuenta a alcaldes del país y a otros sectores. Es que la seguridad se ha visto nada más como de choque, pero el presidente, no estoy de acuerdo en que está viendo el tema de la seguridad solamente con represión. Desde antes él ha visto este tema de manera holística. De hecho, por eso es que se crea el Ministerio de Desarrollo Social que tiene María Chichilco, y la hemos visto desde un inicio reuniéndose con varios alcaldes. Hemos visto a nuestro ministro de Gobernación, Mario Durán, estos días estuvo reunido con varios alcaldes del oriente del país. Hemos visto también cómo desde el Ministerio de Seguridad, con el tema de Prepaz, se ha hecho también una estrategia para que se puedan reunir con varios alcaldes del país, porque se trata justamente de esto, que ellos son parte clave en la organización, en la educación
y en cómo hacemos patria desde nuestras comunidades. Aquí hay alcaldes que han tenido que agarrar el tema de seguridad con sus propias manos. Creo que todos conocemos el caso del alcalde de San José Guayabal, creo que sí, agarra Mauricio. Creo que tú lo tuviste acá, claro, por la semana de pasada. hecho, esa era la experiencia que te contaba sobre la base del acercamiento con estos ministros que decía él. Bueno, por primera vez, lo voy a decir abiertamente, nunca ni en el periodo, creo que de su gobierno, del gobierno del partido que él representa, Arena no había tenido la visita de funcionarios como lo ha tenido. Claro, o sea, el alcalde... Me siento orgulloso de haber tenido a Michelle Sola, a Chichilco, al presidente de ANDA y también de Obra. El alcalde de José Guayabal, todos sabemos, él agarra, creo que su arma y va a enfrentarse directamente con estos grupos irregulares. Entonces, al final, los alcaldes del país sí están siendo tomados en cuenta. Vemos a María Chichilco comiendo queso con frijoles con los alcaldes. Vemos a Mario Durán, que se fue a meter hace poco a Popa con la comunidad, y están invitados los alcaldes. Aquí Leonor mencionaba que en un primer momento esto se ve como choque o que necesitamos de urgencia que se haga esto. Yo creo que no. Es que esto se trata de hecho de urgencia. Esto no se trata de si el presidente lo quiere o lo pide. Esto se trata de que lo necesitamos para allá. Porque, como se decía en este panel, lamentablemente estamos con el presupuesto general de la nación que aprobó el gobierno anterior, que aprobaron los diputados. Ahora estamos en un gobierno de nuevas ideas y estas nuevas ideas se están ejecutando. Parte de la construcción del tejido social, parte de que ahora se hace, por ejemplo, una reunión con todos los ministros y se les dice, ustedes van a la calle, ustedes van al territorio, y vemos a los ministros sábado y domingo aquí por el lado del CIFCO. A uno lo vimos en la Campanera, es cierto, algunos funcionarios han ido a la Campanera, han ido a Las Palmas, pero solo han ido a tomarse la foto. No se trata de eso, se trata de hacer proyectos ahí en conjunto. Y solamente quería tocar 2 puntos brevemente. El tema de los bloqueos en penales. Yo la vez pasada estuve en Santa Ana en una visita territorial y varias personas se quejaban de que no les agarraba el wifi. Yo creo que como población también debemos de aceptar que este es un tema que debe de premiar el interés colectivo, y a mí me alegró que, yo sé que lo decían con mucha preocupación y enojo, pero a mí me alegró que de verdad haya un bloqueo en los centros penales. Entonces hay que colaborar. Y el otro tema es que más allá de este programa Yo Cambio, recordemos que el presidente se reunió con el presidente de México, incluso México hará un donativo a El Salvador, y viene el programa Sembrando Vida, que me parece que se llama. El ministro de Agricultura, que recién ha estado en Costa Rica, ha mencionado que en algunas zonas, por ejemplo de Chalatenango, hay personas que ganan hasta $1,200 en este tema de agricultura. Se va a hacer un programa para que los reos, los reclusos, ellos produzcan su propia alimentación de tal manera que ellos tengan otra perspectiva. Aquí seguramente veremos a pandilleros o a reclusos que nunca han trabajado, que van a trabajar, e incluso ellos van a alimentarse y van a contribuir a este proceso de pacificación. Pero si bueno, por lo menos a mí sí me parece que las alcaldías han estado un poco excluidas del tema. Es decir, aquí necesitamos no solamente la presidencia, ya se dio cuenta que no se puede hacer solo el trabajo. Esa confrontación es cierto que hay de si no haces esto ya veremos del lado de quién estás. Quizás es mejor sentarlo y discutirlo en una mesa para que haya una coordinación en el esfuerzo conjunto de todos los actores. Lo he repetido muchas veces. Sentarse con la asamblea quizás sea bastante difícil esa situación. Yo lo veo bastante complicado porque hasta ahora lo que hemos visto es que si no se hace de la forma en la que el presidente lo ha hecho, la asamblea no le va a dar los fondos. De hecho, ese conflicto se viene dando desde hace rato. Para mí no es nuevo, pero sí me parece, e insisto en ese punto porque es muy importante que haya coordinación de la presidencia con la fiscalía, con las alcaldías principalmente, porque las alcaldías son las que están ahí en el territorio con la gente. Tienen que ser actores principales, tienen que ser tomados en cuenta dentro del plan. Claro, también está el tema de que hay que hacerle auditorías a las alcaldías, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos esos dineros? Pero ese es otro punto. Lo importante es que hay que coordinarnos todos con la fiscalía, con las alcaldías, con los diputados, incluso hasta con la corte, que es muy importante el tema de la aplicación de justicia, que nada se vea suspendido porque este es un esfuerzo para la población de parte de todo el gobierno, y el gobierno incluye todos los actores que son los que he mencionado para no ser repetitivos. Sí, aquí, en este aspecto volvemos creo que al tema de la capacidad de negociación no solamente del presidente, sino que de toda la estructura del gobierno, porque
le va a tocar negociar, buena negociación, ¿verdad? Obviamente, porque han habido malas negociaciones, pero buenas negociaciones en donde el gobierno actual tiene que irse a sentar o platicar con alcaldías, posiblemente de partidos sumamente opositores al presidente, donde va a tener que sentarse a platicar y ver qué proyectos se pueden elaborar en conjunto con la alcaldía. Y perdón que te interrumpa, que cuando decís partidos opositores, a mí me llama la atención. Yo recuerdo el caso cuando Milena Mayorga decía en sus cuentas de redes personales que se les había convocado de parte de las autoridades y líderes del partido para que respondieran por qué habían dado su apoyo al presidente electo en el tema de la reorientación de 16 millones de dólares, que estaban destinados 32 millones para la construcción del edificio, y que el presidente solicitó la reorientación de 16 millones para escuelas. Entonces yo recuerdo que los convocaron para que explicaran por qué habían dado su apoyo, es decir, ¿qué está primero, la población o la militancia? A eso es lo que nos referimos. Si tenemos este tipo de oposición que están viendo sus intereses primero, yo creo que no vamos a ir para ningún lado, porque entonces no están ellos en función de la gente, sino que en función de sus propios intereses. Claro. Pero esa es precisamente otra de las ventajas de descentralizar Sí. y de trabajar con las alcaldías, porque entre más cerca estás del territorio, tendés a rendir más cuentas a la población. María Chichilco está muy cerca de ellas, Exacto. es la única. Entonces, los alcaldes normalmente, independientemente del partido que sean, si es para interés y para proyectos de sus comunidades, tienden a colaborar perfectamente con el Ejecutivo, con los diferentes órganos del Estado. Entonces creo que es súper necesario porque, de nuevo, sostenibilidad. En las alcaldías son los que están, son el gobierno que está ahí día a día en las comunidades y en los vecindarios. Mira, Pero yo no creo... Yo creo que el gobierno ya no puede. Está bien que lidere, creo que Sí, es el plan porque de es su control, plan. es su plan y debe liderarlo, esa es su responsabilidad, pero ya no puede estar como llanero solitario porque no tiene la capacidad, ningún gobierno, no es una crítica de esto, bueno, es un gobierno central no tiene la capacidad de estar siempre en todos los territorios, sino se ayuda del resto de la estructura del Estado y en todas las etapas que se necesita, justicia, prevención, rehabilitación, reinserción, cada uno que empiece a hacer lo que les corresponde. Hay que recuperar los planes de becas, por ejemplo. E igual, o sea, hay una parte donde como tú lo decís, la idea de ser una oposición no es solamente de oponerse por oponerse, ¿verdad? También eso tiene que ver mucho con la madurez, con la mentalidad y las metas de cada partido político que tienen una bancada, y que desde ahí es donde ellos tienen el poder para poder, valga la redundancia, tomar decisiones que beneficien a la gente. No podemos seguir en una política donde haya partidos de oposición solo por decir que no. Esto es un mensaje para la ciudadanía, para nosotros, para todos los que nos interesa este país, de que tenemos que empezar a pensar en oposiciones inteligentes. Claro. Ayer el discurso de la nueva estructura del FMLN, la nueva estructura entre comillas, decía muchas veces, lo estábamos leyendo con Leonor y veíamos que decía acá, mucho repetía, oposición inteligente, oposición inteligente, oposición inteligente, pero siguen los mismos ahí al frente. Sí, es que recordemos que los diputados, el artículo 125 de la Constitución establece claramente que ya ellos son independientes y se deben a la población, ya no al partido. Es decir, hay que respetar siempre los códigos de ética, todo el reglamento interno, todo lo que tú quieras, pero antes que todo eso está la Constitución. Y estar cuestionando a un diputado porque apoya un proyecto para el pueblo, eso es lo que la gente ya está cansada de estar viendo en los partidos políticos, y es lo que, si no cambian, por mucha renovación que tengan, no va a haber ningún tipo de aprobación de aquí al 2021, que solo quedan menos de 2 años. Entonces, y vemos, bueno, Arena va para internas, el FMLN ya tiene su renovación y tiene un reto bastante grande de aquí a 2 años. Lo veo bastante difícil porque en realidad la persona que quedó a cargo, el señor Ortiz, es parte del fracaso en el que ahora se encuentra el partido. Entonces no veo cómo una persona que fue parte de un proceso de muchos años de fracaso vaya a venir a renovar las líneas del partido, pero bueno, ahí estamos. Okay. Entremos entonces ahora en este tema de la discusión que tiene los partidos políticos. El día de ayer, Óscar Ortiz promete cambios en el estatuto al asumir la dirección del FMLN. Habla de que me siento con energía, con capacidad, con experiencia y sobre todo con convicción necesaria para que juntos recorramos este gran desafío que tenemos de sacar adelante el partido.
palabras que diera en su discurso a la hora de asumir las riendas como nuevo secretario general del partido FMLN. Los temas de partidos políticos, desde luego vamos a darle lectura a algunos comentarios sobre el primer tema para ir saliendo de todas las dudas que a lo mejor generan con relación a los puntos que ustedes han planteado. Son las 7:17. Gracias por estar enviándonos sus comentarios y qué bueno también la participación muy activa de ustedes. Participe, envíenlos. Nosotros cumplimos con nuestra misión de ofertarle los diferentes ángulos del análisis político, económico y social, y por supuesto usted dando aportes muy significativos. Recuerde hacerlo de la manera de respeto, ¿verdad? Y así de esa manera pues tomamos en consideración sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:18. El pasado fin de semana, es decir, el día de ayer, el nuevo secretario general del FMLN es el ex vicepresidente Óscar Ortiz, y quien precisamente al cierre de la 37ª Convención Nacional Extraordinaria de ese partido político, dijo que el FMLN buscará ahora él al frente de este partido reformar algunos estatutos internos al considerar que son parte de los problemas que enfrenta como instituto político, lo que los llevó a no obtener los resultados deseados en las pasadas elecciones presidenciales. El papel de los partidos políticos es importante, sin duda alguna. Examinemos un poco ahora esa línea por la cual ahora los partidos van a tener que desarrollar un nuevo papel con un nuevo gobierno, porque al final ninguno de ellos está directamente gobernando. A ver. Sí, mira, yo creo que Óscar Ortiz representa a los mismos de siempre. Óscar Ortiz representa el fracaso del FMLN. Óscar Ortiz y toda la gente que ahora conforma la comisión política representa el fracaso de lo que acaba de hacer el gobierno saliente. ¿Quiénes son la nueva comisión política? Bueno, vemos ahí a Karina Sosa, que tiene cerca de 15 años, casi 20 de estar en la Asamblea Legislativa, 9 años como diputada propietaria, como 3 años como suplente. Ella es la secretaria adjunta. Vemos también a Irma Amaya, que por muchos años la hemos visto también en asuntos políticos, queda como secretaria de la Mujer, amiga de Lourdes Palacios, quien fue una de las responsables que expulsaran a Nayib Bukele por este tema de la novela de La Manzana. Es decir, siguen ahí las mismas de siempre. Nidia Díaz, jefe de la bancada de la Asamblea Legislativa, la vemos ahí desde la época de la guerra. Creo que solo falta que le hagan un mural a todos los excomandantes del FMLN, porque parece ser que van a seguir enquistados ahí en la cúpula de ese partido político. Creo que alguna novedad es que Fidel Fuentes, aliado de Óscar Ortiz, entra a la comisión política y que ha sido una de las voces disidentes y renovadoras de este partido político, pero al final pues está siempre en la cúpula del FMLN. Hay algunos detalles, y es que, según me estaban diciendo, le habían bloqueado la entrada a la comisión política del FMLN a Gerson Martínez, aunque sigue siendo parte de la estructura del Consejo Nacional. Yo creo que al final vemos a las mismas personas ahí. Óscar Ortiz fue parte del fracaso de Sánchez Serén, incluso ahora mismo está vinculado a un caso de presunta corrupción. Óscar Ortiz está vinculado a un caso de presunta corrupción porque el gobierno anterior supuestamente compró en $2.5 millones un edificio del ex Hotel Alameda, cuando en realidad en el mercado eso no valía ni siquiera $1 millón. No lo digo yo, lo han dicho corredores de bolsas de bienes y raíces. Incluso Will Salgado lo ha denunciado, que a él alguien le ofertó ese mismo edificio en cerca de $900,000. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, ha dicho que va a llevar este caso a la Fiscalía General de la República. Seguramente empezarán a salir muchos casos de la era del FMLN y Óscar Ortiz en el gobierno. Esto lo que te dice es que representa
los mismos de siempre. Habrá que ver si en la Asamblea Legislativa los diputados del FMLN van a seguir esa línea de hacer una oposición inteligente. Yo estoy viendo que no. De hecho, Chafik Anda lo que está diciendo es de que hay que ver cuál es el plan de seguridad. No quiere dar los votos para los 91 millones de dólares. Yo lo que veo es una división dentro del FMLN entre los seguidores de Medardo González, entre los seguidores de Sigfrido Reyes y entre los seguidores de Oscar Ortiz. Veamos un poco el ángulo menos político partidario para poder entender y comprender bien el rol que deben de asumir los partidos de cara a lo que viene como desafío para los próximos años. Bueno, yo creo que todos esperamos que sean menos políticos y más interesados en el pueblo, que es como debería de ser, pero en realidad nunca lo han sido y vemos que no lo siguen siendo y difícilmente lo van a hacer de aquí al 2021 con este tipo de bloqueos que no tienen ningún fundamento técnico, sino que es más allá de una crítica sin ningún tipo de construcción, es nada más para ser un detractor de lo que el presidente hace, porque estamos viendo mucho de que si el presidente dice que va a hacer esto, eso no sirve, eso ya se hizo, eso no funcionó. Mentiras, no es que ya se hizo, no sirvió o no funcionó, es que en realidad nunca se aplicaron lo de las medidas. Y cuando pide financiamiento, ¿que para qué es? Es decir, ahora hay muchos cuestionamientos que nosotros en el pasado nunca los vimos. Como dije anteriormente, en el tema de gastos reservados, yo nunca escuché o vi publicación en algún medio escrito sobre el presidente pidió reforzamiento para gastos reservados por la cantidad de 10 millones de dólares. ¿Para qué los quiere? Es decir, nunca hubo cuestionamiento de nada en ninguna de las presidencias anteriores en ese tema, que no hay ni siquiera claridad o transparencia. Ahora, en este tema que estamos viendo resultados palpables a favor de la población, y es que eso es lo que está molestando, que este gobierno se está dirigiendo a la mayoría de la población, que es una población bien afectada por pobreza, por desempleo, por delincuencia, por muchos temas. Necesitamos una política demográfica. En El Salvador ya no cabemos y estamos teniendo casos de mujeres que son encarceladas por temas de aborto y que incluso la ley no reconoce, pero hay casos muy específicos en los que debería reconocerlo, en mi opinión. Estas personas, mujeres con 6, 8 hijos, que no tienen educación sexual, que no tienen educación de ninguna naturaleza porque no hay acceso. Hay que mejorar los planes, hay que tomar modelos que se puedan aplicar aquí en El Salvador, adecuarlos y ejecutarlos, porque en realidad si nosotros queremos tener, como hablábamos la vez anterior, opciones para acceder a una mejor calidad de vida y a un mejor salario mínimo, no podemos nosotros aspirar a que nos suban el salario mínimo cuando lo que tenemos son maquilas textileras. Mejor nosotros apostémosle a maquileras tecnológicas como Costa Rica para que pueda de verdad subir la mano de obra, pero para eso hay que mejorar toda la educación en el país, y eso no lo vas a hacer si no cambias los planes de educación y si no llevas la educación hasta las personas que no lo tienen, y eso va a incidir en un montón de temas, que es lo que pienso que ahora sí se está plantando esa semilla para que en muchos años, porque esto no vamos a ver el resultado de aquí a 2 años, ni mucho menos en los 5 que termina el presidente Bukele. Esto va para largo y hay que tenerle mucha paciencia al presidente. Se ha planteado el presidente, no sé si le debe decir, de que en 3 años esperar ya de alguna manera haber logrado. Que se comience a ver, ¿verdad? En 3 años, ¿no? Por el tema del control del territorio, porque esa es una parte, es que eso es esencial. Un estado sin territorio, yo sí no lo concibo. Aquí estamos recuperando un territorio que en esencia nunca se debió de perder. Este territorio se le está peleando, esto es una guerra declarada y abierta con las pandillas, y ahí vuelvo, y que es cierto, la finalidad de la pena es una parte de la rehabilitación y reeducación del delincuente, pero no le podemos tratar igual que a un delincuente común. Este es un ser muy especial que necesita una atención muy especial también. Si acaso podemos recuperar algunos, yo pienso que la recuperación va a ser bien contada, va a ser la excepción a la regla general, porque la regla general me parece que va a ser difícil que se rehabilite. Lograr esos cambios de la noche a la mañana va a ser difícil. A ver, veamos, Leonor y también Isaac. Yo sí quiero hacer una salvedad, o sea, oposición necesita, todo gobierno necesita una oposición. Es concentración de poder nunca ha sido buena. Concentración de poder nunca ha sido buena. Entonces, yo no veo mal lo que preguntes, ¿para qué quieres esta reorientación? Claro, a la hora de las horas, yo sé que la discusión legislativa tiene que ser sumamente superficial y sumamente basada en los intereses particulares políticos, en cálculos políticos. Pero, de nuevo, aquí tiene que empezar a haber una dinámica más institucional. Si yo estoy pidiendo una reorientación de presupuesto, sí tengo que explicar mínimamente para qué es. Porque eso es transparencia. Eso no es para el beneficio ni del gobierno ni de la Asamblea Legislativa, sino de la población.
Por eso es que los órganos funcionan con pesos y contrapesos. El problema no es, ay, ¿por qué antes no preguntaban por los gastos reservados y hoy me vienen a preguntar? El problema es que no preguntaban antes. Siempre debieron haber siempre preguntado. debieron preguntar. Y sí, eso sí hay que decirlo, es una promesa que todavía no se ha cumplido, la eliminación igual de que las gastos reservadas. Cabal, son cosas que están pendientes y que está bien que las reclamen. Y esto es importante porque no solo son los diputados. Yo sí también quiero llamar la atención a que el gobierno nunca debe de dejar de escuchar, porque ese fue precisamente uno de los errores de los gobiernos anteriores. No escuchaban las críticas, creían que las críticas eran puros detractores, pero hay personas de sociedad civil, de organizaciones, hay personas conocedores de todos los temas, y sí es legítimo a veces que pregunten, bueno, si esto ya se hizo en papel, y tal vez la respuesta es, no, mira, en realidad nunca se hizo, solo se decía en discurso y no se hacía, pero el gobierno nunca se tiene que cerrar a escuchar las críticas. Pero es que también necesitamos estudios. Nosotros no tenemos en El Salvador estudios que nos hayan hecho mediciones de los planes de seguridad que se hayan aplicado. Nosotros tenemos, bueno, el mejor estudio que tenemos al respecto, un estudio muy bueno de Janet Aguilar, el que fue publicado por la Heinrich Böll. Ese es un estudio de corte descriptivo y a mí me sirve como base para poder hacer el complemento, un estudio de corte práctico, qué es lo que funcionó, la medición, cuál fue el resultado. Entonces, si esto fue lo que no se aplicó bien, si esto sí se aplicó bien, entonces en esto debo de mejorar, en esto voy a cambiar mi próximo plan de seguridad, pero no tenemos un estudio de esa naturaleza en El Salvador que nos permita mejorar y reorientar los planes de seguridad. Y tampoco hemos tenido constancia en los resultados que se presentan del gobierno, claro, que es algo que se podría, fácilmente este gobierno lo puede cambiar y lo puede hacer mejor. Porque la delincuencia tú no puedes ha sido siempre un negocio. si no te dicen, si nunca se han dicho claramente, aquí se dejan de dar estadísticas cuando no convienen, Sí, todo tiene que ser se medible. modifican las estadísticas, entonces no se puede analizar realmente cuál ha sido el resultado. Es que la delincuencia ha sido siempre un negocio. Ahora, nosotros también tenemos la gobierno. obligación, como los que tenemos la oportunidad de dirigirnos a la gente a través de estos medios. Tener, decía un amigo, el privilegio de poder ir a hablar, sobre todo porque muchos quieren tener ese privilegio de poder hablar, ¿no? Y no para todos está el espacio. Y yo creo que ustedes deben de ser, hasta cierto punto, portavoces de ese ausente que está. Yo siempre asumo el papel del ausente, pero eso es lo importante. En la medida de que se vuelva mucho más sano, mucho más transparente, aún vistiendo los colores de partido o el corazoncito como lo tengan. Pero el análisis de aporte significa ver la realidad y un poquito despojarse del carácter ideológico y partidario. Que no está mal criticar, o sea, como decía Leonor, o sea, la oposición debe de ser alguien que de verdad construya. No podemos incitar a la gente, porque yo lo veo mucho, en que ahora, sea de cualquier partido que sea, la ideología que tengas, el pensamiento que tengas, si tú decís algo a favor del presidente, o una de dos, ya te compraron, ya llegó el maletín Cian, o querés un puesto, o tenés un hueso, y si decís lo que sea. Contrario, te entierran. Pero por eso mismo es que los partidos tradicionales, hablando de ese tema, ¿verdad? Nunca han podido desarrollarse y nunca han podido, y nunca van a poder, pues porque esa es su esencia. Pensar realmente en los planes de país, ¿verdad? Salió un gobierno, vino el otro, destruyó lo que hizo el anterior, llegó el otro, destruyó lo que hicieron los 20 años de Arena, vinieron los 10 del FMLN, y ahora, ¿y en qué momento vamos a ver un plan de gobierno, un plan de país? Pero yo no pienso que sea la esencia de los partidos, es la esencia de los que están dirigiendo los partidos. Exacto, porque en realidad... a eso me refiero, pero también tengo que ser un poco más y le echamos la culpa al partido, pero son los que los dirigen. Porque los que dirigen esos partidos y están detrás con sus agendas, ¿verdad? Que financian esos partidos, prohíben, mangonean a los diputados, incluso hasta los amenazan, tal vez, ¿verdad? En el sentido, bueno, estamos viendo el bullying político que le hacen algunos merecidos, otros no, ¿verdad? Pero creo yo que la parte de la crítica, nosotros tenemos que fomentar a la gente, ¿verdad? O impulsar a la gente a cuestionar, a preguntar, a ser más críticos. Pero si vamos a entrar en un gobierno ahorita donde ninguna crítica es favorable y te bloquean en redes sociales, los ministros te bloquean porque les haces una crítica, entonces también estamos viendo un poco de intolerancia en ese aspecto. Están fomentando la intolerancia, y por eso es que vemos todo esto, pues, ¿verdad? De que algunos partidos políticos prefieren mejor callar, como lo hace el partido de derecha ahorita, que
que está mudo, pues, ¿verdad? No dice, pero ni pío. Bueno, si realmente en arena no se sabe mucho, ¿verdad? Realmente cómo está la situación. Porque en medio alguien Bueno, más allá alza de la los cuatro mano y le caen todo, Bueno, lo ¿verdad? único que Encima. se ve en la actividad en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, se ha sabido. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra para entrar también a Quieren examinar expulsar ese- a uno de los diputados de Arena y le han promovido Álvarez, vea. al diputado de la Libertad. Gustavo. Escalante. Gustavo Perdón, Escalante. De hecho, él ha Pero ¿por qué lo denunciado quieren que- expulsar? Claro, ¿Por qué lo quieren ha inhabilitar? estado yendo en contra de las líneas, digamos. Pero hay que hacer un análisis más profundo. la de cómo agrícola está Es bien imponiendo. interesante, es bien interesante ese punto. Vamos a ir a una pausa y regresamos 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros, a usted por enviarnos sus comentarios. Participe, vuélvase muy activo. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Recuerden hacerlo bajo el canon del respeto. Y por supuesto, así de esa manera usted pertenecerá a nuestro universo de contactos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vamos entonces nuevamente a reiterar nuestra invitación, que participe. Gracias por compartir también nuestra señal en Facebook, en Twitter, con sus contactos. Qué bueno. Ahí estamos. Saludos muy cordiales a aquellos que nos están viendo a través de Megavisión Go y por supuesto también compartiéndolas con sus amigos. A ver, sí es cierto que en el Partido Arena también las cosas como que se han quedado un poco letargadas, no hay, se esperan que septiembre sea la convención, pero no hay mayor movimiento más que el que se ve en la Asamblea Legislativa, donde se ve de todo, ahí Claro, se oye de todo. Yo quisiera decir algo sobre Arena, pero quiero que terminemos este tema del FMLN y lo que tú decías, ver las cosas no solamente político partidario, y es que justamente yo esperaba, es cierto que Óscar Ortiz es el nuevo secretario general del FMLN, pero desde su investidura como secretario general del FMLN, como un partido de oposición, no le vi propuestas concretas en cuanto a cómo el FMLN y sus diputados van a contribuir a una mejor sociedad. Su discurso giró en torno a lo estrictamente partidario, que van a reformar los estatutos, recuperar la confianza de la población, acercarse más al sector empresarial, que fueron los puntos. Exacto, así. pero hay un punto que él decía, por ejemplo, concreto, que los diputados o los alcaldes, no sé quiénes, no pueden estar más de 2 periodos, y que las personas del mismo partido no pueden, pero todo se giró en torno al partido. A mí me hubiese gustado escuchar cómo él va a tomar el liderazgo para, junto con su fracción legislativa, poder hacer propuestas concretas, porque me da la sensación que se viene un bloque dentro de la Asamblea Legislativa del FMLN que va a seguir lo político partidario, que seguramente va a seguir siempre las órdenes de Lorena Peña o de Medardo, y otros que van a ir por la línea más reformista. Pero bueno, ojalá que el nuevo secretario general del FMLN puede hacer propuestas más constructivas. En el caso de Arena, lo que sí observamos es evidentemente una división. Actualmente el diputado Gustavo Escalante por la Libertad ha sido promovido para un juicio dentro de su partido que le podría llevar incluso a la expulsión. Eso llama la atención porque se da en el marco de la nueva elección del Consejo Ejecutivo Nacional, en donde ya hay voces disidentes como Arturo Magaña, Milena Mayorga, hay otros que se han quedado más calladitos como José Godoy, pero evidentemente estamos viendo una lucha de poderes que al final se ve en que no hay propuestas dentro de la Asamblea Legislativa concretas para la gobernabilidad del país. Yo espero que más allá de las divisiones que Arena tiene, ellos puedan tomar una posición clara para que saquemos este barco adelante, porque si este barco pues se hunde, nos hundimos todos. Evidentemente vienen procesos muy importantes, no solamente en Arena, nuevas ideas, más adelante también habrá elecciones internas, pero que todo se haga de acuerdo a lo que el país necesita y más allá de divisiones internas. Fíjate que a propósito, Milena Mayorga nos escribe en este momento, nos acaba de enviar un tuit en la que denuncia que también está siendo, entiendo... Es que es a los 4. Enjuiciada. Es a los 4. Entiendo que sí, quisiera tomar aquí está, ya, para postearlo,
para verlo ya posteado. Dice: esta denuncia por parte del COENA y la COPOL es un cobarde acto para silenciarme. Vamos a ver, aquí está. Ahí está. Para silenciarme e inhabilitarme políticamente. Bueno, es una resolución. Instrúyese a la señora Mayorga a abstenerse de participar en las reuniones de los organismos del partido a las que por derecho propio pertenece, incluidas aquellas reuniones donde se convoca al grupo parlamentario de Arena. Pero ya estaban suspendidos desde antes, porque no se les permitía mientras dure antes. el presente proceso. Neto, esto, Ernesto, este es un mensaje, y es mi lectura, este es un mensaje para estos diputados, Milena Mayorga, Arturo Magaña, Gustavo Escalante y Felicia Cristales, para los demás diputados, porque algunos de ellos ya están promoviendo internamente, calladitos, a las nuevas autoridades del COENA. Porque aquí ellos lo que se están jugando es quién va a ser el próximo candidato presidencial, quiénes van a ser los próximos candidatos a diputados. Yo esto más lo veo como un mensaje a los otros diputados, y evidentemente un bloqueo a estos diputados que llegan con una mentalidad más progresista, más propositiva de hecho, y es que de eso se trata. Yo recuerdo a Milena Mayorga en un spot que salía con de fondo una de las obras del presidente Nayib Bukele, el centro histórico, y hasta por eso la estaban cuestionando y la estaban criticando cuando ella fue candidata. Es que tenemos que ver más allá, no es porque querás proponer, querés hacer ideas, querés trabajar de la mano con el gobierno, o sea, ¿qué tiene de malo eso? Yo creo que hay que avanzar, y evidentemente lo que estamos viendo es un bloqueo para estos diputados, pero más del bloqueo para ellos, es un mensaje para los demás diputados, y ojalá que los demás diputados de Arena no vayan a agachar la cabeza, porque esto se trata evidentemente de una lucha de poderes del próximo COENA. Pero son diputados que están apoyando en esencia proyectos de la presidencia. En realidad lo que se pretende es inhabilitarlos para quitar ese apoyo también. Mira, es un mensaje de prevención. Yo conozco interna. diputados de Arena que tienen pláticas con el partido Nuestro Tiempo. Yo conozco diputados de Arena que tienen pláticas con el partido Nuestro Tiempo. Que es Arenita. Que es como la nueva Arena, digamos. La Arenita. Los Entonces, babies, dinosaurios. No solo se trata de aquellos diputados que están cerca del gobierno. Bueno, yo escuché a uno de los diputados de Arena que le decía al otro diputado que estos eran del comité de aplausos del presidente Nayib Bukele. Bueno, es lamentable las declaraciones que acaba de dar el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, de incluso... No fueron declaraciones, fue lo que dijo, que al aire aire escuchó todo. Es algo similar a lo que se le graba a ustedes cuando nos vamos a... Fueron declaraciones filtradas. Así que ahí están ya grabadas, así que por... Pero solo termino, solo termino. No, ahí creo que fue un error, creería yo que fue un error. Creemos. O lo de Will Salgado. O lo de Will Salgado con lo de las matemáticas del vicepresidente. No, pero solo te quiero terminar esto. Es lamentable el pensamiento que tiene el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, en el sentido de decir que estos son títeres, incluso que las mujeres diputadas de Arena se expresó de una forma realmente fea. Pero no solo él. Yo no he visto a las diputadas, bueno, las bien queridas como era, salir y defenderse ante este evidentemente ataque de violencia que hizo el alcalde de Santa Tecla. Pero no solo él, o sea, hay muchos actores ahí, es una lucha de poderes que va viendo ya el próximo COENA, el próximo presidente de 2024, y evidentemente la nueva conformación de Nuestro Tiempo. Y a mí no me sorprendería que algunos diputados terminen incluso renunciando a Arena y que se vayan para Nuestro Tiempo. No, muchísimos. Nosotros creo que tenemos que hacer un análisis. No te tira tu partido, mira, ahí ganancia, ahí escogen bien. Mira, nosotros escogemos bien. Nosotros escogemos bien, hacemos filtros, coeficiente intelectual, todo eso. Sí. La cosecha ya es nueva, no es reciclable. Pero mira, yo creo que es bien importante lo que dice Henry. La forma como funcionan los partidos, en el tema de que si no estás de acuerdo con la bancada, si no estás de acuerdo con lo que nosotros creemos, entonces está fuera. Yo creo que ese tipo de política es lo que tiene el país en esta situación, en donde por muy bien que la idea, ¿verdad? Porque todos son ideas, ¿verdad? Todos son programas que se pueden estar haciendo, pero que para llevarse a cabo también, como decíamos, tiene que llevar el apoyo de muchos factores.
y que los partidos políticos que deberían de dar el ejemplo, ¿verdad? Por estructura, por tiempo, por lo que sea, ¿verdad? Por experiencia dentro del gobierno, estén con este tipo de prácticas, con este tipo de acciones. Creo que dejan mucho que desear en la ciudadanía de los partidos políticos, y nos vamos los partidos políticos nuevos también, ¿verdad? Que la gente ya no cree en partidos políticos, y que es nuestro deber también volver a devolver la confianza en la ciudadanía. No me extraña, como dice Henry, bueno, he escuchado, he visto y me han hecho los comentarios de tantos personajes de izquierda como de derecha que ya andan buscando dónde ir para ver a dónde caben, ¿verdad? Y es lamentable también, porque eso también nos dice mucho sobre los principios, los valores de la gente, que detrás de una bandera están también boicoteando sus propios partidos para poder elevar ciertas imágenes, para poder tener aceptación, ya sea con el gobierno o con otros partidos que puedan estar en contienda en el 2021. Siento yo que todo eso es lo que tenemos que nosotros empezar a analizar, ¿verdad? Y que es lamentable que dos partidos de la historia, con una historia tan grande como Arena y el FMLN, se vean en la situación en la que están, pues que ya un clavo les falta, pues para ya terminar de enterrarse por sus actitudes, por sus intereses. Para un estado democrático como el que muchos soñamos construir, en el caso del país, es necesaria la fortaleza que deben de tener los partidos políticos, ¿verdad? O sea, los partidos políticos juegan un papel muy importante en la construcción de ese deber ser, que es la democracia. Lamentablemente, el ejercicio de la manera como se ha venido manejando, esto ha traído consigo los resultados de los cuales ustedes le llaman pena. Y digo pena en el sentido para no entrar con la especificación como lo califican. Pero eso trae consigo el llamado que como ciudadanía debe de tenerse y darse, que todos los partidos políticos están obligados a renovarse, a abrir esos espacios de participación del nuevo liderazgo, para que eso se nutra de una nueva forma de hacer política. Porque hasta este momento, bueno, tú que eres experta en el tema de políticas públicas, sabes la importancia que tiene en la construcción de un estado de democracia el tema de los partidos políticos. Y justamente lo que Te doy la palabra cuando regresemos, porque me están pidiendo ya la pausa, me voy a la pausa. Bajo esa alusión, y lo quiero de alguna manera recalcar, pues, porque pareciera que aquí como que los partidos políticos son malos. Yo creo que no. Los partidos políticos deben de tener un papel muy importante. Lo que hay que ver es cómo se administran los partidos políticos. Claro, para que no vaya a pasar lo que pasa en Guatemala, que tenés 35 partidos, ¿sí? Y cada elección hay una nueva, y solo son marcas. Y la transparencia también. Y el tema, así es. Bueno, hablando de eso también, el viceministro de Obras Públicas renunció, ¿verdad? El fin de semana pasado. Ahí, bueno, ¿no? Él ha mencionado que es diputado del Parlamento Centroamericano y como que hay algunas... no puede asumir los dos cargos. Eso es lo que yo pude percibir. Vamos a la pausa y regresamos porque alguien estaba preguntando acá sobre ese tema. Vamos a la pausa y está Nelson Guardado, renuncia como viceministro de Obras Públicas. Él es del Parlacen, del Parlamento Centroamericano, es diputado desde el 2016. Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. También a usted que nos envía sus comentarios. Qué bueno que siempre pueda ponderarnos con sus comentarios, con sus observaciones y pues sus felicitaciones. Qué bueno. Eso nos da pie para seguir, desde luego, bajo esta representatividad y de este medio y de esta empresa, seguir colocando los diferentes temas que le interesan a la población. A ver, había quedado con darte la palabra, ¿no? Sí. Sobre el tema. Yo lo que quería decir era, es importantísimo que los partidos se renueven. O sea, claramente están teniendo una crisis, pero es una crisis de ideas y de principios, no es de rostros. Y en eso sí quiero ser bien enfático. También, o sea, decir, voy a poner solo gente joven, eso no es renovación. O solo voy a poner rostros populares o rostros bonitos, eso no es renovación. Y en ese sentido yo quizás soy menos romántica con la narrativa que se ha creado de los diputados que quieren renovar. No sé, porque no sé o sea, alguien dijo, porque son diputados más progresistas.
De ninguna manera, o sea, en algunos eso dicen casos en ellos. sus votaciones no han sido nada progresistas. Se identifican con ciertas cositas como progresistas, pero no. O sea, no entonces por eso es lo que digo, es más bien desarrollarlo. una pugna de poder, es una pugna de, y lo vemos en todos los partidos, se han vuelto cacicazgos donde hay liderazgos personales pero que ya no representan un ideario. Luego tanto los partidos de derecha como los de izquierda tienen que repensar qué significa ser de izquierda, qué significa ser de derecha, porque de ahí salen tus propuestas de política pública, de ahí sale tu visión de país. Pero si no hacen ese trabajo que es bien de fondo, de saber qué representan ahora y tal vez preguntarse si lo que ellos creían representar es lo que la sociedad pide, si no hacen ese trabajo de fondo, solo vamos a tener, nos vamos a ir acercando cada vez más a sistemas políticos como el guatemalteco, donde hay un montón de partidos políticos, pero solo son vehículos sin significados, sin identidad, sin principios, y son estados mucho más propensos a la corrupción. Y quizás por eso es importante tener una verdadera renovación en estos partidos políticos, pero realmente en el tema que tocó antes Henry, a mí sí me preocupa mucho el tema de la violencia contra la mujer. Cuando nosotros escuchamos por accidente o no accidente la discusión que estaba teniendo el diputado Roberto Dabuizón, El alcalde de Santa Tecla. Perdón, el alcalde de Santa Tecla, gracias, en esa discusión privada con una persona que no están en la cena familiar ni tampoco en una fiesta privada, están en un set donde hay personas adicionales al entrevistador y está discutiendo un tema de una manera tan repudiada por nuestra sociedad hacia las mujeres, referirse a dos mujeres con la calificación con la que él lo hizo. Perdón, pero eso es delito. Aquí y en cualquier parte del mundo, referirse de esa manera contra mujeres es delito en El Salvador, y me extraña que no haya una denuncia penal en su contra por esa referencia que se ha hecho. En el caso de Milena Mayorga se mencionaba el tema de lo de la foto con el centro histórico, que después desapareció. Pareciera que se le hiciera un llamado a que, mire, usted no haga propaganda de las obras que no son de personas del partido. Ahí empezó el bloqueo. Sí, ahí empezó el bloqueo. Vimos noticias de que si ella estaba con con aquel, y entonces eso es una especie de bullying político que se le hace y de exclusión. De hecho, esa orden que leíste tú, que dice de que leyó Ernesto, que dice que se les excluye de todas las reuniones. Perdón, pero ya estaban excluidos desde febrero. Es parte de la resolución, sí, de la cual le advierte a ella. Pero ya estaban excluidos desde mucho antes. Mientras esté el proceso, que no esté notifican? Participando. Entiendo que para mañana escribe también ella al equipo que el día de mañana estará defendiéndose, parece, su postura ahí frente al tribunal. Yo creo que es grave lo que está pasando. Estamos hablando de la institucionalidad del país, y la institucionalidad del país no tiene que ver solamente con el gobierno ejecutivo, con el presidente, y tiene que ver también con los partidos políticos. Es grave que esto esté pasando, y ojalá que estos diputados puedan hacer la lucha, porque no se pueden estar dando esos mensajes de bloqueo. A mí me gustan algunas experiencias, y ojalá que acá se pudieran replicar en los partidos políticos, y creo que como jóvenes estamos llamados a ir en ese paso. Que no pase lo de Guatemala, que tenés 20, 25, 30, 35 partidos políticos, y cada mandato presidencial corresponde a un partido político nuevo, y que avancemos a democracias un poco más establecidas. A mí me gusta el caso de España, por ejemplo. Está el PSOE, hace malas cosas, llega el PP, la gente le pasa la factura, se pasa algo interesante, llega una fuerza más progresista de izquierda como Podemos al poder, hace las cosas mal, se dividen, le pasa la factura a Podemos, ahora vuelve el PSOE, pero estos partidos han trabajado en la construcción interna. Bueno, el PSOE, por ejemplo, tiene su propia escuela de formación política, tiene su propia fundación, Podemos de igual manera, están constantemente avanzando en esta democracia. Aquí en el país hay algunos sectores que ya lo están haciendo, y el amigo de Vamos, se olvida el nombre, Isaac lo sabe. Aquí hay instituciones como el Instituto Holandés, hay instituciones como el IRI y como el Instituto Demócrata, y ojalá que los partidos puedan aceptar esta ayuda que estas instituciones están haciendo para avanzar en el fortalecimiento democrático de los partidos políticos. Este fin de semana hay varios diputados jóvenes, vi algunos de Arena y de otros partidos políticos, del Frente, de Nuevas Ideas, etcétera, para que no pase eso que está pasando en Arena, que la cúpula quiere bloquear, digamos, a las voces que de alguna manera son disidentes, y que es válido
y fortalece incluso la democracia. Eso debería de ser de lo más normal, que un diputado te vote en contra. Creo yo que eso pasa en las grandes naciones allá en Estados Unidos. Pero en base a ideas. Exacto. Es que ese es el problema. Ese es el peso de la discusión. Cuando solo tenés 2 personas y no conoces por qué están votando, porque no son capaces de argumentarlo y de decirlo. Por ejemplo, tú ves en otros países, cuando interviene un diputado, o sea, da un discurso, da razones, da razonamiento, da intervenciones y te dice por qué va a votar o no, claro, a favor o en contra. Pero si la cúpula acá no le dice a sus diputados así, cuáles son las leyes que así. vienen, hable así, o sea, no, Y es tienen más, esa apertura. No les permiten los razonar. están Tienen esa excluyendo, apertura. los están excluyendo. Entonces, ¿por qué van a votar? Evidentemente que van a votar en contra. Evidentemente que van a votar disidentes porque los están excluyendo del COENA. No, pero eso es en la bancada. Pero igual vos podrías argumentar y tener tus propias posiciones. Si eleváramos la barra de los diputados, que fueran personas que discutieran sobre ideas, sobre la evidencia, Ya los expulsaron sobre a todos de los políticas. partidos. Si elevas la barra de todos, haces mucho más difícil este tipo de dinámicas verticales. Y ahí Pero si viene en también realidad tu incentivo siempre ha sido históricamente poner rostros Rostro populares, bonito, correcto. rostros bonitos que van a quedar, y entonces después tenés estos problemas que ellos llaman indisciplina, que no es indisciplina. pero a mí me parece vamos, que no estos es diputados, indisciplina. a mí me parece que estos diputados como Milena Mayorga, yo ahí difiero un poco, yo creo que sí han ido haciendo propuestas. El problema es que no han encontrado eco en el partido y las propuestas las han tenido que hacer en este tipo de foros, las han tenido que hacer en sus redes sociales. O sea, yo creo que sí han hecho algunas propuestas y tampoco estoy defendiendo a los disidentes de Arena. Pero son Mira, propuestas aunque- que van acorde a la presidencia, también- entonces eso es lo que se les ha No, criticado. no necesariamente. Pero Yo más algunas. creo que son propuestas que no van acordes a lo que la cúpula quiere. Pero también porque creo yo ese que, es lo que ellos siempre hay que han ver querido. que, por ejemplo, estos diputados que están ahora como rebeldes, disidentes, también ya tuvieron un tiempo de 1 año o algunos un poco más dentro de un puesto en la asamblea en donde no hicieron absolutamente nada. Y hasta hoy, en esta coyuntura política donde entra un presidente como Nayib Bukele, que viene a cambiar la forma de hasta cómo pensamos en la ciudadanía, vienen ellos y empiezan a tirar propuestas a lo loco, pues, ¿verdad? O sea, que los buses, que aquí... Habría que ver las propuestas que Mira, promovieron cada uno. Yo he para... votado en contra varias veces y jamás me han regañado y he argumentado legalmente en el Pleno, dice Marcela Villatoro, que nos escribe también, un poco en aclaración de que ella ha tenido libertad de votar en contra y no la han regañado. Bueno, pero- ¿cuál será entonces digamos, en su esencia Hay que ver en qué Pero momento vaya, ¿en qué coyuntural fue, en qué el contexto. perfil de Marcela. ¿Sí? Hay que evaluar el perfil de Marcela. Un perfil de Marcela que es bien completo, pues preparada en muchos aspectos para obtener una función de un papel, un perfil bastante bueno para trabajar desde la función pública. Que tiene ese raciocinio de poder formular propuestas que valen la pena. No digo que los demás no, pero que también ahí entra la ley de la función pública, donde también tenemos que trabajar en eso para que no cualquiera, como dice Leonor, solo porque es bonita, bonito, tiene cara bonita, estuvo en medios, es popular, pero no tienen ni idea de cómo formular una propuesta. Interesante, son las 7:57 minutos, se me fue el tiempo. Quiero agradecerles nuevamente, Tania, Leonor, Henry, Isaac, por haberme acompañado. Interesante ejercicio siempre de poder refrescar el análisis político, económico y social del país, tal y como lo percibe la población misma. Así es que a nombre de ellos quiero agradecerles el que dispongan de su tiempo. Sé que es bien difícil poderse levantar temprano, pero tienen que hacerlo, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda, dice el Así dicho es. popular. Gracias, Henry, por habernos acompañado. Muchas Gracias, Leonor. Gracias a ti también, Isaac, y también gracias, a ti. Gracias, Ernesto. Gracias. Más adelante nos volvemos a ver. Seguramente, así será. Por mi parte, los espero hoy en radio, 6 de la tarde, el doctor Miguel Ángel Cardosa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, una evaluación de lo que se ha hecho y de lo que viene por delante. No se lo pierda, 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.